Nuevamente para todos, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Valentina, María Paula. Anderson, que me había saludado ahorita. Iverson nuevamente. John, Juan García y Juan Martínez. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Muy bien. Sí, profe, bien. Gracias. Amén. Qué bueno. Si alguien de pronto falta ahorita, por apuntarse en el chat con sus datos para la toma de asistencia, que no se nos vaya a pasar colocar dicha información. Y también a Daniel, que se va incorporando ahorita, Daniel, a nuestra sala, que por favor también coloque sus respectivos datos en el chat. Buenos días, Daniel. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué pena la tardanza, profe, es que mi internet no me cogía. No te preocupes, tranquilo, Daniel. Gracias, profe. Iniciamos entonces nuestra sesión de hoy, nuestra sesión número 9, del día 16 de octubre del 2020. En este punto ya estamos, digamos, bastante cerca de lo que correspondería la finalización de los elementos que estarían comprendiendo nuestro modelado bidimensional, perdón, nuestro dibujo bidimensional, es la palabra. Creo que comentábamos el día de ayer que Dios mediante el próximo lunes, el lunes ya decimos qué día es, lunes 19, estaríamos realizando nuestra siguiente actividad evaluada en la que estarán, digamos, en juego la temática que hemos visto desde las sesiones número 6, principalmente desde la número 6 hasta lo que veremos el día de hoy. Trabajaremos con acotamientos, con bloques, con textos. Ya las correcciones que realizamos en el ejercicio del fin de semana pasado, deseablemente para mí ya deberían estar listas, ¿vale? Para que todo lo que estamos incorporando en todos estos días, textos, bloques y hoy que vamos a incorporar acotamientos, podamos hacerlo en el dibujo que ya esté completamente corregido. Entonces, si en caso tal todavía no hemos corregido, bajo las observaciones que suministramos, los ejercicios de el fin de semana pasado, por favor, no le demos más largas, vamos a corregirlo en cuanto antes, para que no se nos vayan a estar montando las actividades, ¿vale? Entonces, el listado, sea corto o sea largo, de las observaciones, de los comentarios que dimos en los ejercicios, por favor, vayámoslos haciendo. Y en base a eso que ya está corregido, entonces ahora sí, empecemos a incorporar o ajustar los nuevos elementos. Hoy, Dios mediante, deberíamos estar trabajando con otros dos elementos adicionales, como lo son el trabajo con acotamientos y el trabajo con tablas. Antes de eso, voy a comentar algo rapidito en un par de tópicos que me estuvo diciendo María Paula acerca del trabajo con los bloques. Entonces, antes de arrancar eso, hacer una pregunta, una consulta general. ¿Cómo les ha ido con los ejercicios de la configuración de los bloques? ¿Qué dificultad hemos encontrado hasta este momento? En cuanto a la creación de los bloques, de pronto, profe, empecé a hacer el bloque de la silla y cuando le di OK, al final me salió una cama, por ejemplo. Estoy inventando, ¿no? Pero, ¿alguna eventualidad que se les haya presentado con la creación de los bloques? Por ahora no, profe.
Sí, No los he revisado todos, pero por ahora no. Ok. ¿Alguno de los demás compañeros? no, profe, en mi caso, pues, por ahorita no, pero pues de pronto sí, en lo último, de pronto uno se le salen ciertas dudas. Pero ahorita pues lo estoy haciendo paso a paso como los explicaba en las clases. Ok, perfecto. De pronto el resto de los compañeros, Anderson, Daniel, Iverson, John, Juan García, Juan Martínez. Hasta ahorita en lo que ha sido el proceso de práctica, de empezar a configurar sus elementos en bloques, ¿se les ha presentado alguna duda, comentario, inquietud al respecto? De momento no, profe. No, Hasta el profe. momento no. Listo. Por mi parte Excelente. tampoco, profe. Excelente. Voy entonces ya en unos segunditos a compartir pantalla para mostrarle algo más por acá. Nosotros cuando trabajamos con bloques, nosotros cuando trabajamos con bloques, habíamos dicho que teníamos la posibilidad de, esto no está en bloque, que lo que yo me acuerdo, está como una matriz, pero no está como bloque. Que cuando nosotros teníamos la facilidad de editar una información, automáticamente el resto iba a cambiarse. Habíamos comentado nosotros que nos pudiese servir de práctica que en el momento en que necesitamos practicar los bloques, o lo hacemos en un documento nuevo, un documento limpio, o si no también lo podemos hacer en el proyecto que estamos hasta ahorita ejecutando, el proyecto que tenemos como activo. ¿Listo? En cualquiera de los dos casos, pues, es válido lo que estemos haciendo. Entonces, vamos acá un momentico a mostrar algo. Yo estoy haciendo por acá algo aquí súper sencillo, está todo, no está como muy esmerado que digamos, pero es simplemente una prueba nomás. Imaginemos que esta es una silla que estamos ahora nosotros creando, que vamos a incorporar. Y que nosotros, esto está por fuera del proyecto original. Es decir, tenemos el proyecto que está acá, pero ese ejercicio nosotros lo realizamos en otro documento por aparte, porque en algún momento pues realizamos una silla. Cuando nosotros tenemos estos elementos por fuera del proyecto, hay también la posibilidad de que este archivo completo podamos incorporarlo nosotros, a un proyecto como si fuese un bloque. Y vamos a verlo un momentico por acá. Primeramente, el documento obviamente tiene que estar guardado. Ojo, no hace falta que esto esté conformado como un bloque, simplemente que lo tengamos almacenado en una memoria USB, en nuestro disco duro, en cualquier otra parte. Vamos a guardar esto, yo lo voy a dejar a propósito en el escritorio. Se va a llamar silla circular. Observemos el nombre que tiene hasta ahorita, ¿vale? Silla circular. Y vamos a cerrarlo por acá. Sí. Listo. Perfecto. Hasta ahora, nosotros cuando estuvimos creando los bloques, activamos aquí la herramienta para crear, modificamos ciertos valores, modificamos el nombre, el punto de inserción, los objetos, verificamos las escalas, la descripción adicionalmente, etc. Vamos a cambiar un segundito aquí las unidades porque nos van a cambiar.
Perfecto. Imaginemos que nosotros en algún momento, la semana pasada, el mes pasado, el semestre pasado, nosotros realizamos una serie de mobiliario en otro proyecto y lo hicimos en AutoCAD y nos gustaría incorporarlo en este ejercicio actual para no tener que volverlo a realizar todo desde cero, para no tener que estar repitiendo lo que ya hice. Acordemos que cuando estuvimos ayer revisando lo de los bloques, habíamos dicho que nosotros, la ventaja que ofrece trabajar con bloques es que nosotros podemos poquito a poco empezar a construir nuestra propia biblioteca de bloques en AutoCAD. Podemos empezar a separarla, bloques en 2D, bloques en 3D. Lo que estamos en 2D, podemos de pronto ya empezar también a subsepararla en bloques vista en planta, en bloques en alzado. De pronto ya si nos quedamos los bloques 2D en planta, entonces podríamos empezar a encontrar categorías como bloques de puertas, bloques de ventanas, bloques de sillas, bloques de sanitarios, entre otras cosas. Entonces, pongamos el caso que este archivo que, perdón, acabamos de crear forma parte de una biblioteca que ya hemos poquito a poco empezado a construir, otras que hemos empezado a descargar de internet. Nosotros podemos incorporar ese archivo dentro de este documento a manera de bloque sin necesidad de copiar y pegar la información a través de las mismas herramientas de los bloques. Decíamos nosotros que cuando insertamos un bloque debemos trabajar aquí con el botón de insertar y aquí se nos va a desplegar todos los bloques que hasta ahora están disponibles en el proyecto. Observemos que hasta este momento solo hay un bloquecito con un nombre un poquito confuso de algo que parece que fuese una cama. Sin embargo, a mí me gustaría traer de aquel archivo esa información para este proyecto con un bloque. Y es lo que podemos hacer. En la herramienta o en el botón que dice más opciones, él nos va a arrojar esta ventana emergente. Bajo la misma función que pasaba acá, lo mismo va a pasar aquí. Los bloques que nosotros podíamos observar allá arriba en aquel listado deberían acá ser los mismos que se observen en este listado. Sin embargo, como el bloque aún no está en este proyecto, vamos ahorita nosotros a la opción de buscar o examinar para entonces traerlo de donde esté a este proyecto como tal. Entonces, es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos aquí a la opción de buscar o examinar y simplemente lo que hacemos es revisar o irnos a la ubicación donde esté ese archivo. En mi caso, yo lo guardé a propósito en el escritorio para hacerlo más rápido, para encontrarlo más rápido. Y aquí está el archivo. Se llama silla circular. Recordemos que esta silla circular no la convertimos en bloque. Fueron simplemente líneas aisladas, unas líneas rectas, unos arcos, una circunferencia. ¿Listo? Perfecto. Al darle abrir, ¿listo? Ese documento va a empezar a configurarse en el nuevo archivo, en este proyecto que estamos trabajando ya como un bloque. Nosotros podemos chequear cuál va a ser el punto de inserción. El punto de inserción en este caso lo especificamos en pantalla. Cuál va a ser la escala. En este caso, al estar 1, 1, 1, es la escala original en cómo se dibujó. Si le queremos dar alguna rotación antes de pegarlo. Y hay algo importante que estoy viendo por acá. Vamos a ver cómo nos queda, pero si el otro archivo lo hicimos con otra escala diferente, puede que se nos presente algún problema, por lo menos en cuanto a tamaño. Y es la escala o la unidad en cómo se realizó el bloque. Aquí me aparecen pulgadas. No sé si de pronto el bloque también fue hecho en pulgadas. Antes de insertarlo completamente, voy mejor a chequear el archivo original. Vamos a abrir nuevamente el de la silla.
Vamos acá, la silla circular. Perfecto. Verifiquemos las unidades. Y en efecto, estaban en pulgadas. Entonces, si lo dejábamos tal cual como está, íbamos a tener una variación de tamaño tal cual como tal cual como nos pasó el día de ayer, donde un documento o un bloque se nos hizo más grande o más pequeño en función a lo que teníamos que observar en pantalla. Ahora sí, nos guardemos cambio y regresemos acá. Repitamos el proceso de inserción. Vamos acá a insertar, vamos a más opciones y le decimos examinar o buscar para dirigirnos pues al escritorio y seleccionar nuestra silla circular. ¿Okay? Verificamos nuevamente si el punto de inserción lo vamos a especificar en pantalla o por el contrario va a ser una coordenada específica. Cuando este chulito está desactivado, se prenden las coordenadas. Y ustedes pueden decir, ese bloque lo quiero pegar en la coordenada 40 en X, 50 en Y, 0 en Z. Puede ser esa ubicación. O simplemente nosotros, bajo este chulito, hacemos un clic en pantalla simplemente para posicionar. Podemos decir si le queremos cambiar la escala o el tamaño antes de insertarlo. Mi sugerencia es que siempre esté 1, 1 y 1. Es decir, que esta opción esté desactivada. Podemos adicionalmente hacerle una rotación antes de pegarlo y ahora vuelvo a chequear la información de las unidades y pues me aparecen ahora sí milímetros. Como esto simplemente era para chequear información, lo que hago es OK y la silla debería estar en el cursor esperando a que nosotros la peguemos dentro de este documento. Vamos a decir que la silla va aquí. Es muy grande, pero no importa. Va a ir en esta habitación. Cuando abro el listado de los bloques, observo que ahora ese documento ya es un bloque dentro de nuestro archivo. Es decir, toda la información que estuvo allá, ahora aquí, va a conformarse directamente como un bloque. Y así pudiésemos hacer nosotros con cualquier otro elemento. Pongámonos un segundo caso. Que necesitemos realizar una mesita de noche que las dimensiones tengan 0.5 por 0.5. Me quedó mal hecho. Ahora sí. ¿Listo? Y que además esta mesita de noche, yo voy a intentar hacer la representación que tiene en el centro como una lámpara. ¿Listo? Algo así. Simplemente como pura representación. ¿Listo? Esta va a ser una lámpara y que además voy a colocar unas lineecitas acá como si fuese el elemento que nos ayude a sacar las gavetas. ¿Okay? Digamos que esta es la mesita. En estos casos, siempre el punto de inserción que perdón, nosotros vamos a obtener acá en nuestro dibujo va a ser el 00 de la coordenada de este archivo. ¿Qué quiere decir? Cuando esta mesita de noche nosotros la incorporemos acá como un bloque externo, el punto de inserción va a ser este que está acá, sin importar dónde esté el dibujo. En este caso yo lo hice a propósito, que uno de los vértices coincidió con el 00. Pero si de pronto nosotros dibujamos esto y lo hacemos, por decir algo, por acá, cuando insertemos esto
en nuestro dibujo que está acá, el punto de inserción seguirá siendo el 00 y el objeto se va a encontrar acá. Es decir, el cursor va a estar aquí y mientras ustedes mueven este cursor, el objeto se va a estar moviendo por allá arriba. Entonces, solo una sugerencia personal. Cuando trabajemos en este caso con bloques externos, en la medida de nuestras posibilidades, siempre ubiquemos alguno de estos vértices, algunos de los puntos de referencia con el 00 del sistema. Va a ser una sugerencia para esto. Y la segunda sugerencia es la siguiente. Si este documento tiene varias capas, cuando ustedes lo inserten en su archivo de trabajo, todas esas capas van a formar parte de su proyecto, quieran o no quieran. Por ejemplo, y vamos a hacerlo a propósito, vamos a crear aquí 2 o 3 capas más. Una capa 1, que va a tener un color cualquiera. Una capa 2, que va a tener otro color cualquiera por acá. Y creemos una tercera capa, con un color por acá. ¿Listo? Tenemos 3 capas nuevas en este proyecto y decimos que esto va a ser de la capa 1, esto va a ser de la capa 2 y esto va a ser de la capa 3. Inclusive, si todos estos estuviesen en la capa 0, pero su proyecto tiene 3 capas adicionales, estas 3 capas también se van a incorporar allá. Entonces, vamos a decir que esto es no más. Guardamos aquí mesa 1. Perdón. Mesa 1. Listo. Salimos de acá. Y vamos a insertar nuevamente de manera externa estos bloques en nuestro proyecto. Nuevamente en el botón de insertar bloque, le decimos que vamos a buscar más opciones y examinamos a ver dónde está nuestro documento. A propósito, está en el escritorio y le vamos a dar a insertar. Antes de hacer eso, revisemos acá el listado de las capas para que observemos. Solamente tengo ejes, mobiliario, muros, puertas, ventanas, texto y textura de piso. Buscar la mesa y le decimos abrir. Decirle OK. Me pasó algo importante. No sé por qué quedó la plantilla toda en milímetros. Vamos a ajustarle las unidades. Siguen estando en pulgadas. Milímetros. OK. Ahora sí. Guardemos los cambios. Perfecto. Repetimos el proceso. Buscamos la mesa. Abrir. Y ahora sí. Insertamos nuestra mesa. Vamos a decir que por un momento va a estar por aquí. Ahora revisamos el listado de las capas y observemos que ahora está capa Layer 1, Layer 2 y Layer 3. Es decir, aquellas capas que estuvieron en aquel proyecto. Hasta ahorita este bloque está con diferentes capas. Si el bloque tuviese 15 capas, las 15 capas se van a incorporar acá. Mi sugerencia es que los bloques siempre, como dijimos la condición ayer, lo hagamos siempre en la capa 0. ¿Okay? Va a ser siempre lo más recomendable para nosotros, para no tener que sobresaturar nuestros archivos con capas que sean posiblemente innecesarias. ¿Qué pudiésemos hacer nosotros en este caso? Porque a lo mejor esto nosotros lo vamos a meter en la capa de mobiliario, pero observemos que el documento sigue estando con las características del documento original. Tiene la capa 1, la capa 2 y la capa 3 y no sé cómo configuraron esas capas en su momento. ¿Qué nos toca hacer en estos casos particulares? Paso número 1, vamos a decir acá. Nos tocaría editar el bloque
llevando todo a capa cero. Ese va a ser el primer paso. Es decir, entramos en el modo de edición del bloque, llevamos todo hasta la capa cero y cuando guardemos cambio, ahora sí vamos a poder meterlo en la capa de pronto de mobiliario que corresponde para que tenga las características que nosotros deseamos. Y una vez que hagamos eso, activar o ejecutar el comando de, creo que en español aparece como limpiar, en la versión en español aparece como si fuera purgar, el documento. Esta herramienta de purgar o limpiar lo que nos ayuda a nosotros es para eliminar elementos innecesarios que literalmente no estamos utilizando en un proyecto. ¿Okay? Entonces, nosotros, en el caso que fuésemos a utilizar esa segunda herramienta complementaria, va escrita, en este caso, escribiendo, en este caso, purge, y se nos presenta esta ventana adicional. Y lo que nos dice literalmente acá es que no todo lo que tenga un cuadrito con más es porque hay elementos que pueden borrarse, que a lo mejor se incorporaron en el proyecto y nosotros no nos dimos cuenta. Entonces, todo lo que tenga un cuadrito con más es porque hay elementos que pueden borrarse. Yo puedo o ir chequeando elemento por elemento o simplemente yo le digo limpiar todo o purgar todo. Y él va a ir borrando todos los elementos que estén en este proyecto. Cuando ya este botoncito de limpiar todo, purgar todo, aparezca apagado, es que ya no hay más nada por limpiar en este documento. Entonces finalizamos y decimos cerrar. Ahora sí, empecemos a editar este bloque para empezar a eliminar todas esas capas innecesarias que nos trajimos de los bloques. Podemos entrar en el modo de edición acá o haciendo doble clic en el bloque para entrar en el mismo modo de edición. Doble clic, se nos muestra la ventana para editar los bloques y decimos OK. Estamos en la pantalla gris de la edición de los bloques y verificamos que las mismas capas estamos en el proyecto. Llevamos todo a la capa cero porque lo que queremos es empezar a borrar las cosas que sean innecesarias en nuestro dibujo. Finalizamos acá de llevar todo a capa cero, no es más que eso. Cerramos la edición del bloque y guardamos los bloques. Ahora sí, este bloque ustedes lo pueden llevar a cualquier capa y este va a tener las características que ustedes le asignen a través de las capas. Sin embargo, veamos que las capas viejas siguen estando acá. Vamos a probar entonces con la herramienta de purgar o limpiar. A ver si podemos eliminar todas esas capas viejas. Observemos acá que en la sección de capas tiene el cuadrito en más indicándonos que hay elementos que pueden borrarse. Solo por curiosear, abro acá y dice que está la capa de Layer 2 y Layer 3 que puede ser susceptible a borrar. Vamos acá a borrar todo. Nuevamente hasta que se aparezca, desactive esa opción. OK. Y listo. Automáticamente, como no tenían otros elementos más, las capas viejas e innecesarias también se borraron. Ahora sí, este elemento ya puede formar parte correctamente de nuestro proyecto y de pronto nosotros la llevamos a un sitio específico. Vamos a decir que de pronto va aquí. Vamos a borrar el viejo. Y nos quedamos con eso. Y listo. Perfecto. Hasta ahorita, jóvenes, más preguntas, dudas o comentarios que tengamos acerca del trabajo con bloques. De mi parte no, profe. Por el momento no, profe. Perfecto. Hay algo que me había de pronto comentado en algún momento María Paula y me decía, profe,
listo, yo empecé a trabajar con los bloques y pues empecé a convertir las camas, las sillas, entre otras cosas. Pero, vamos a ver un segundito acá. Pero mi pregunta es, me decía, si los muros también tenemos que convertirlos en bloques. Le decía yo, cuando nosotros trabajamos con bloques, recordemos que esta herramienta nos ayuda a agrupar elementos que ustedes vayan a repetir varias veces en el proyecto en general. Hasta ahorita, en este ejemplo que tenemos en pantalla, lo que estamos repitiendo son camas, repetimos mesitas de noche, repetimos de pronto ventanas, repetimos puertas, repetimos piezas sanitarias, puede que repitamos camas grandes, entre otras cosas. Difícilmente, por lo menos en lo que estamos haciendo ahorita, difícilmente nosotros vamos a repetir muros. Como no vamos a repetir muros, como no es un elemento que nosotros vamos a estar copiando y pegando muchas veces en el proyecto, entonces en este caso en particular no hace falta convertirlo en un bloque, porque va a ser innecesario. No es algo que yo digo, ay, voy a insertar nuevamente el bloque de todos los muros en la vivienda y voy al listado a pegar los muros. No es algo que nosotros solemos hacer. Pero puede haber un caso en específico en el que ustedes, vamos a guardar esto acá como muestra. Y puede que tengan ustedes el caso que estén viendo una materia que sea, no sé, como planeación urbanística o diseño de un conjunto residencial, algo que se refiere a eso. Y ustedes, al profesor, mejor dicho, les haya facilitado el dibujo de un lote y que ustedes tengan que realizar el diseño y la distribución de una vivienda específica a lo largo de este lote, porque todo esto van a ser la construcción de puras viviendas. En este caso particular, sí sería conveniente agrupar estos elementos como un bloque, porque si observamos acá, por lo menos para hacer la primera presentación o para hacer el bosquejo del proyecto, necesito presentarlo de esa manera y tenerlo en una forma, en un manejo mucho más fácil y mucho más sencillo. Entonces, volvamos aquí en uno que estaba haciendo. Imaginemos que es este. Entonces, o estos muros van a conformarse como un bloque y esto sí lo puedo llevar o construir como un bloque. Podemos colocar acá, planta, modelo. Buscamos un punto de inserción. No es más. ¿Listo? Entonces, ahora sí, nosotros dentro de lo que es el diseño urbanístico o el diseño de nuestro lote para la construcción de esas viviendas, podemos ir empezando a copiar y a pegar estos bloques literalmente, que son de cómo iría a quedar esto al final. Y que la persona con quien estoy trabajando puede entonces darse cuenta cómo irían a quedar cada uno de estos parcelamientos acá. Corremos esto un momento por aquí. E intentemos finalizarlo lo mejor posible. Vamos a decir que eso de pronto son los linderos que dividen cada parcela. ¿Listo? En este caso, nos conviene convertir, solo por el primer momento porque estamos haciendo el planteamiento de distribución de estas viviendas. Y si por algún momento nos dice la persona, ah, bueno, listo, empecemos a colocar otras cositas, a ver cómo nos pueden quedar en nuestro proyecto, a ver cómo se ven, etc. Listo. Entonces vamos a imaginarnos que vamos a colocar acá, vamos a inventarnos una vegetación aquí cualquiera, simplemente como por crear algo.
Imaginemos que esa es la representación de un árbol en planta. Y vamos a empezar como a copiar un poco acá. ¿Listo? Como para darle una mejor vistosidad. Cerremos esto acá, guardemos cambios y entonces ahora eso empezó a surtir efecto en el resto de las viviendas. Que me doy cuenta que de pronto aquí este árbol se está pasando un poquito. Vamos a intentar ponerlo más pequeño para que no vaya a interferir en lo que serían los vecinos. Vamos a hacer estos árboles un poquito más pequeños. Vamos a ver pronto aquí así. 0.5, 0.7. Y hagámoslo un poquito más allá. Solamente por mostrarlo, no estoy cambiando de capa, simplemente les voy a cambiar arbitrariamente el color, nada más para que podamos ver nosotros. Listo, cerramos el editor de bloques y guardamos cambio. ¿Ok? Entonces, perfecto. Ya aquí se me está empezando a configurar lo que sería la distribución de esta vivienda. Me dice en la oficina de proyecto, no, mira, lo que pasa es que necesitamos ajustar un poco la parte de aquí al frente, de enfrente, intentar colocarle un pequeño porchecito aquí a la entrada por X o Y motivo. Entonces, listo. Vamos a poner el porchecito acá. ¿Ok? Y entonces ahora sí, el resto de las casas para este primer momento ya tiene el porche. Y ya puedo ir finalizando cada uno de los elementos. De pronto necesito, se me ocurre, ponerle una pequeña caminería de aquí hasta el inicio, donde va a estar, y que esto a lo mejor lleve incorporado por acá algún achurado. Entonces, vamos a ver cuál tenemos por acá que nos pueda servir. No que se vea, porque todo es tan grandecito. Listo. Parece que todos se ven pequeñitos. Vamos a imaginarnos que es algo como esto. ¿Listo? Que sea una caminería, algo así. Y que además, no sé, se me ocurre, y dibujamos unas pequeñas vegetaciones por acá. Para decorar un poquito esto. Listo, imaginemos que estos sean los nuevos elementos que van a ir en la vivienda. Entonces ahora esto pudiese estar conformado como un bloque porque sabemos que esto lo vamos a necesitar repetir varias veces en el proyecto. Entonces, en estos casos específicos que estoy yo acá intentando inventarme, a esto pues sí nos convendría convertir estos elementos porque
como lo que estoy realizando es como un diseño relativamente urbanístico, un diseño de conjunto, la herramienta del bloque me va a servir perfectamente. Y así, una vez que tengamos aprobada ya nuestra propuesta de cómo irían las viviendas, nos podemos llevar solamente los muros y trabajarlos por separado y empezar a hacer algo como esto. Ahora sí, hacemos todo el diseño interior y cuando ya estamos en este diseño interior, cada elemento interno va a corresponder a un bloque y así sucesivamente. Entonces, este es como un ejemplo relativamente sencillo en cómo, dependiendo la escala del dibujo, del diseño que ustedes tengan que realizar, es la herramienta para trabajar. ¿Sí? Hasta ahorita, jóvenes. ¿Más dudas, preguntas o inquietudes al respecto? No, Yo no. profe. No, profe. Perfecto. Excelente. Profe, una duda Aquí. rápida. En el caso Dígame. de tener que mover Ujú. todo el mobiliario, o sea, literalmente todos los bloques, tendría que copiar bloque por bloque para cada Mover, unidad. pero ¿en qué sentido moverlo? Vamos a irnos al ejercicio y tú me dices qué es lo que necesitas hacer. Por ejemplo, Vayamos aquí. Ajá. nuestro ejercicio que tiene varios bloques. Ujú. En el caso de que tengamos que mover literalmente todos los bloques a un ejemplo como el que colocó anteriormente, en el que habían varias unidades. Ujú. En el caso de que yo quiera colocar cada bloque, tendría que copiar los bloques o... Podríamos hacer lo siguiente. Normalmente cuando estamos trabajando o cuando estamos trabajando a esa escala de dibujo, es decir, esto que está acá, difícilmente nosotros tenemos que realizar acá la distribución, difícilmente tenemos que colocar detalles de piso, detalles de puerta, etc. Normalmente lo que nosotros solemos colocar a algo o a algún diseño que esté a una escala de pronto lo que yo tengo acá, posiblemente escala 1 a 500, escala 1 a 1000. Lo máximo que nosotros solemos colocar son los muros, en algunos casos específicos que estemos un poquito cerca, de manera esquemática, puertas, caminerías, vegetación. Digamos como que son los elementos más generales a trabajar. En el caso que tú necesites colocar acá sillas, mesas, porque por X o por Y tengas que colocar mobiliario, pues nos tocaría empezar a insertar los bloques en esto que está acá y antes de que tú puedas copiar esto como un bloque, sería conformar todo eso como un bloque completo de manera tal que cuando vayas a actualizar una información, automáticamente todas se actualicen. Pero por lo general, no solemos equipar una vivienda o una unidad habitacional a una escala urbana. No solemos hacer eso. Eso lo hacemos ya, es una escala local, donde ya nos enfocamos en lo que sería el diseño de dicha vivienda como tal. Pero en el caso que lo necesites, pues lo puedes hacer también. Ok, ¿Sí? profe. Sí. Perfecto. Listo. Sigamos entonces nosotros con lo que íbamos a trabajar en nuestra sesión de hoy. Y habíamos dicho que íbamos a trabajar con lo que es el acotamiento. Si de pronto yo les hago una pregunta muy rápida a ustedes, ¿cómo o cuál creemos nosotros que es la finalidad de un acotamiento en un proyecto? Brindar información. Brindar información. Valentina, ¿qué tipo de información te gustaría brindar con un acotamiento? Exactamente las medidas. Exactamente la medida. Perfecto. ¿Para qué nosotros colocamos medida a un proyecto o a una vivienda o a un elemento, etcétera? Pues, profe, yo pienso que, bueno, digamos, una catedral, sí, Ujú. brindar información por si alguien quiere más saber sobre ese edificio, sí, pueda volver como a hacer alguna investigación o algo así.
Ajá, podría ser. Profe, yo opino Ujú, que, digamos, el acotamiento, sí, lo que decía Vale, que brinda información de medidas y esto es importante para cumplir unos requisitos tales del proyecto que sea brindado por cierta norma, ya que, digamos, ejemplo, no se puede pasar de tantos metros cuadrados, entonces con esas medidas se puede saber tanto en el interior como en el exterior del proyecto, eh, minuciosamente qué es lo que tiene, qué es lo que tiene que ir en cada lugar. ujú, también podría ser, perfecto. Gracias también, María Paula. Pongamos otro ejemplo. Imaginemos que yo a ustedes les presento esto que está aquí en pantalla. ¿Ok? ¿Qué parecería para ustedes esto que les estoy mostrando en pantalla? Un jarrón o así. Pareciera como un jarrón o una vasija. Hasta ahorita no se le ve ningún tipo de material. Bombas que ¿Ok? se colocan en agua para los tanques de reserva. Ah, también podría ser. Si yo de pronto les digo, señores, necesitamos, imaginemos que nosotros vamos a quedarnos con la idea de, creo que fue Juan, el que comentó que podría ser una vasija de barro. Imaginemos que esto es literalmente una vasija de barro, ¿vale? Y que nosotros somos alfareros, es decir, trabajamos con el barro, tenemos un taller, utilizamos una bandejita con una bandejita giratoria, etc. Y yo les digo a ustedes, señores, necesitamos construir esta vasija exactamente como está acá. El mismo tamaño, las mismas proporciones, las mismas figuritas aquí arriba, esta parte que parece como una rosquita, todo, exactamente tal cual como está. ¿Qué esperarían de mi parte en cuanto a información para poder construir esa vasija? Las medidas y el material. Ujú, las medidas y el material. Y digamos que el material va a ser el barro o arcilla. Quiere decir que solamente nos quedaría por saber las medidas. ¿Qué pasa si yo a ustedes les digo, yo no sé qué medidas tienen? Eh, Eso yo creo que es un tamaño mediano. Háganlo y ya está. ¿Qué harían ustedes si yo solamente les suministro esa información? Si no tengo nada para medirlo, yo tomaría un objeto de referencia. Ok, podríamos tomar de pronto un objeto de referencia, ver que si eso se compara de pronto con un teléfono, qué tan grande o qué tan pequeño se compara con un teléfono, con una taza de café, o con un plato, o con algún elemento que para mí sea conocido. ¿Listo? Eso podríamos hacerlo. Sin embargo, yo estaría casi que 100% seguro que cada vasija que ustedes hagan, todas las vasijas van a ser completamente diferentes. Por más o pequeña diferencia, pero van a ser diferentes. Porque yo no les suministré a ustedes las medidas exactas de este elemento. Yo no les dije cuál iba a ser la altura, no les dije cuál iba a ser el diámetro de la esfera, no les dije cuál iba a ser el diámetro de esta rosquita que aparece en la parte superior. Nada de eso se lo facilité a ustedes. Por mucho que acá se vea el 3D muy bonito y yo le pueda hacer un giro y pueda ver arriba, abajo, lo que sea, si no tengo la medida o las medidas de ese elemento, difícilmente me va a quedar tal cual como me lo están pidiendo. En AutoCAD y en un proyecto arquitectónico también sucede exactamente lo mismo. Nosotros normalmente realizamos esto porque en algún momento podría ocurrir la posibilidad que eso se vaya a construir o simplemente para mostrarlo como una propuesta. Sin embargo, las personas, los constructores, tienen y tenemos que saber cuáles son el tamaño de las cosas. Y para eso existe la herramienta en AutoCAD para acotar o para dimensionar o para incorporar las medidas dentro de un dibujo. Ojo, el empleo de acotamiento es diferente a lo que hacíamos inicialmente en cuanto a la reglita que está acá. La regla que aparece aquí arriba es solamente consulta de información. En este caso, la información que voy a consultar, medidas rectas, medidas angulares, medidas de área, entre otras cosas. Pero esto no es acotamiento.
el acotamiento lo consigo o acá, o, perdón, nos vamos a la pestaña de anotación y ahí encontramos también el acotamiento. Pero esto, la regla, es solamente para consulta de información. Lo que está relacionado con el acotamiento lo vamos a encontrar, vamos a buscarlo aquí un segundo rápido y abrimos eso. Lo vamos a encontrar en la guía de estudio que estuvimos revisando ayer, referida a los comandos básicos de anotación. ¿Listo? Aquí ya vimos la parte de los textos que revisamos ayer. ¿Listo? Esperemos que piense que está un poco lento. Y luego viene la sección que corresponde al dimensionamiento o al acotamiento en AutoCAD. Nos dimos cuenta entonces que esta herramienta del acotamiento nos ayuda a nosotros a incorporar información métrica de los elementos de un proyecto determinado. Nosotros, antes de incorporar acotamientos en un proyecto, siempre tenemos que estar en o debemos más o menos mantener cierta información base de cómo son los criterios esenciales o los criterios básicos para nosotros incorporar acotamientos y no incurramos en ciertos errores de repetir información o colocar información de manera incorrecta, entre otras cosas. Yo les voy a dejar en la plataforma, en la sesión que corresponde al día de hoy, un pequeño video, es relativamente cortico, que lo que nos va a dar son unos parámetros generales de cómo deberíamos acotar nosotros, es decir, parámetros esenciales del dibujo técnico en cuanto a la forma de acotar o de dimensionar elementos. Y va a estar tomada de este recurso que se llama AulaClick, uno que se los he compartido, y aquí nos va a dar ciertos parámetros generales de cómo son o cómo es la forma correcta de realizar un acotamiento. ¿Listo? No es la norma, por decirlo como de esa manera, pero sí son tópicos puntuales generales de cómo es la forma correcta de acotar. En AutoCAD nosotros tenemos básicamente 8 formas de realizar acotamientos. La primera de ellas, y ya la veremos en unos segunditos, es para realizar un acotamiento lineal. Este acotamiento lineal, como el nombre lo indica, solamente me permite trabajarlo de forma recta, única y exclusivamente acotamientos horizontales y verticales. Solamente, por mucho que la línea esté inclinada, el programa solamente me va a suministrar la información de medidas horizontales y verticales. Tenemos también el alineado tipo inclinado, donde aquí sí, si el elemento tiene una orientación diferente a la horizontal o a la vertical, nosotros podemos consultar o podemos incorporar las dimensiones de ese elemento. Tenemos también un acotamiento de tipo angular, donde nosotros pues indicamos cuál es la amplitud en grados que hay entre dos líneas. Obviamente nosotros podemos ajustar si lo queremos sin decimales, con un decimal, con 2 decimales, hasta 8 decimales de precisión. Tenemos también la forma de acotar en cuanto a la longitud de un arco. Si tenemos un arco y queremos saber cuánto mide, en este caso no en línea recta, sino en línea curva, con esta herramienta, él nos va a indicar esa información. Tenemos también para acotar el radio
tenemos para acotar el diámetro de una circunferencia o un arco. Tenemos para acotar un punto de manera de coordenada, a manera de coordenada. Y tenemos una última que aparece con el nombre, o debería aparecer con el nombre de recodo. Y es también para hacer acotamientos de tipo radio, pero con una simbología diferente a la que tenemos de este lado. En especial cuando de pronto al utilizar esta que está acá, las líneas que corresponden al acotamiento y la información como tal llegasen a interferir con la lectura del plano. Entonces, si observamos que al aplicar este tipo de acotamiento, estos elementos interfieren con la lectura del plano, entonces lo más recomendable es utilizar este otro tipo o esta subvariante del acotamiento, en este caso de radio, que se llama recodo. Vamos a limpiar un momentico acá. Salgamos de acá y vamos a intentar mostrar lo siguiente. Perfecto. Yo voy ahorita a hacer lo siguiente. Voy a literalmente a borrar los acotamientos viejos que tengo acá. Y vamos a crear nosotros acotamientos nuevos a modo de prueba. Perfecto. Tenemos aquí varios elementos a modo de prueba, simplemente para ver cómo funcionan los acotamientos en AutoCAD. Nosotros podemos ir a dos sitios específicos para llegar a los acotamientos. La primera forma de hacerlo es cinta de opciones, pestaña inicio, sección anotación, específicamente el botón que corresponde al acotamiento que por defecto, cada vez que yo abro el documento debería aparecer un acotamiento lineal. Ese es un sitio. El siguiente sitio para encontrarlo sería cinta de opciones, pestaña anotar o anotación, sección que corresponde a acotamientos o dimensionamientos, y aquí también está el botón que corresponde al acotamiento lineal. En cualquiera de esos dos sitios vamos a llegar al mismo resultado. Hagámoslo desde aquí, ya que es una pantalla general. En este botoncito podemos encontrar los diferentes tipos de acotamientos disponibles para trabajar en AutoCAD. El funcionamiento es sumamente sencillo para incorporar un acotamiento en el proyecto. Vamos a utilizar, para ir probando, esta herramienta el dibujo de cuadrado, mejor dicho. Activamos en este caso la herramienta de acotamiento lineal. Observemos que, aunque la figura puede estar inclinada, el resultado de acotamiento siempre es horizontal o vertical. Activamos acotamiento lineal. Simplemente hacemos clic en los vértices o en los puntos extremos de lo que queremos acotar. Una vez que nosotros ya hacemos el segundo clic, lo que hacemos es mover el cursor para ubicar este acotamiento en su posición correcta. Vamos a decir que lo quiero por aquí. Y listo, ahí quedó todo. Nuevamente, acotamiento lineal. Y en este caso voy a hacer la altura. Ubicamos acá. Lo digo, decido en qué parte se aprecia una mejor lectura. Paréntesis importante. Cuando estamos acotando, debemos evitar que esta información quede supremamente lejos del proyecto, que obviamente dificulte la lectura, o que por el contrario, este acotamiento
quede sobre el objeto, porque en ese tipo de situaciones podemos hacer en la persona que está leyendo el plano que se le genere una duda de interpretación o de lectura del plano. Aquí literalmente podría ser dificultoso comprender si esto es un cuadrado o si estos son tres líneas que hacen como una letra C invertida. Entonces, para que esto no nos ocurra, siempre debemos tener una ubicación correcta para los acotamientos. Debe tener siempre una ubicación o una posición correcta dentro de nuestro dibujo. ¿Listo? Tenemos aquí acotamientos lineales completamente sencillos. Vamos a probar nuevamente ahora con este rectángulo. Acotamiento lineal. Picamos en una esquina, picamos en la otra. Arrastramos para ubicar, ya sea dentro de la figura o por fuera de la figura. Vamos a probar ahorita dentro de la figura. Clic para ubicarla y ahí quedó. Nuevamente, acotamiento lineal. Clic en un punto, clic en el otro. Muevo el cursor para ubicar esto en una posición correcta. En el caso que nosotros decidamos ubicar acotamientos por dentro, evitemos hacer esto. Imaginamos que de pronto está acá y yo decido colocarlo aquí. Y de pronto hago este otro acotamiento vertical y colocarlo aquí. ¿Listo? Obviamente, nunca jamás en la vida vamos a poder comprender con facilidad es lo que aparece acá. Entonces, siempre evitar que la información se esté cruzando. Entre más legible, entre más limpia quede la información, mejor va a ser para todos. Probemos los siguientes tipos de acotamiento. En este caso, vamos a hacerlo a propósito, acotamiento lineal. Y aunque el segmento esté inclinado, observemos que el programa solamente deja para colocar información o vertical o horizontal. Pero la inclinada que necesito no la permite. Entonces, para eso, utilizo el acotamiento alineado o inclinado, selecciono los extremos de las líneas y se realiza una cota paralela a ese segmento. Perfecto. Y creamos acá y es 23. Adicionalmente, nosotros pudiésemos acotar la base y la altura de este triángulo rectángulo que aparece acá. Sigamos probando. Tenemos ahorita acotamiento de tipo angular. Decíamos que nos ayuda para poder incorporar la medida en grados que hay entre dos segmentos. A diferencia de los dos iniciales, aquí ya no es indicar los puntos, sino es indicar las líneas o los segmentos que nos van a ayudar a decir cuál es el ángulo. En este caso, estas dos líneas. ¿Ok? Y simplemente los colocamos en la posición que observemos correcta o ideal para acotar nuestra esquina en este caso. Probemos aquí en esto a ver cómo nos queda. Listo, tenemos acá 35 grados. Probemos el siguiente tipo de acotamiento y es para la longitud del arco. Habíamos dicho que esta longitud del arco nos ayuda a nosotros a poder conocer cuánto mide esta línea de forma curva. ¿Listo? Cerramos aquí. Activamos acotamiento de tipo longitud del arco y simplemente tocamos el arco que nos va a ayudar a nosotros como referencia. Cuando hacemos un clic acá, ustedes lo pueden ubicar por fuera o por dentro según sea su necesidad. Y observemos el símbolo que se antepone a la información numérica. Aparece como una especie de semicírculo o un arquito que nos está indicando que la longitud de este arco mide 31.42 unidades. Sigamos probando los acotamientos. De pronto aquí en radio, activemos aquí el radio y probemos el mismo arco. Tocamos este arco y simplemente
nosotros decidimos dónde vamos a ubicar esta información, si es por fuera o por dentro. En cualquiera de los dos casos, como hemos dicho, evitemos que la información se vaya a solapar con otra que vaya a dificultar la lectura. Yo la voy a colocar mejor aquí adentro, que da una mejor representación, una mejor lectura. Observemos cómo cuando estamos acotando en radio, se antepone a la información numérica la letra R correspondiente a radio para ya nosotros poder leer qué es lo que estamos acotando. Revisemos la información de diámetro. En este caso probemos con la circunferencia y nosotros ubicamos el acotamiento literalmente donde nosotros queramos, ya sea por fuera o ya sea por dentro. Vamos a poner en este caso por fuera. Observemos cómo en este tipo de acotamiento, antes de la información numérica, se escribe la letra griega phi, que corresponde en cuanto a simbología a lo que es el diámetro. Nosotros de pronto cuando estamos viendo tuberías, cuando estamos viendo ese tipo de elementos, normalmente siempre se nos muestra como un circulito con una línea inclinada que esto corresponde al diámetro. Entonces, en este caso, lo que estamos leyendo acá, que el diámetro de esta circunferencia mide 26 unidades. Decíamos ahorita también que el otro que se llama recodo, pues también da una información similar, pero con otra, digamos, representación. Vamos a prenderlo nuevamente. En el caso tal que la línea no queramos que salga completamente recta porque de pronto puede que se nos dificulte un poco la lectura de lo que es el dibujo. Entonces, en la misma forma en como se nos está mostrando la ilustración, deberíamos nosotros indicar los puntos de referencia. En primer lugar, cuál va a ser el arco o la circunferencia a acotar. En segundo lugar, lo que sería de pronto el punto central o el centro de la circunferencia. Y como puntos 3 y 4, ya empezar a definir dónde queremos que vaya a quedar este acotamiento. En este caso, bueno, es un poco pequeñito, a lo mejor no nos da tanta amplitud. Vamos a intentar colocarlo por aquí afuera. A ver si nos ofrece eso. En este caso, tenemos otra representación en cuanto al radio. ¿Listo? Esta es simplemente un acotamiento auxiliar, como decíamos ahora, en el caso que los elementos que tengamos puedan entorpecer la lectura de nuestros elementos de dibujo. Hasta ahorita, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes acerca de estos tipos de acotamiento. Por el momento no, profe. No, señor profe. Perfecto. Perfecto. Y bueno, el acotamiento, como nos hemos podido dar cuenta, es una herramienta, yo lo consideraría así, una herramienta bastante sencilla en AutoCAD. No es más que dar unos simples clics en pantalla y ya nosotros empezamos a incorporar la información de medidas de un elemento. Pero lo que siempre debemos mantener como un norte en lo que estamos haciendo es que hay criterios de dibujo técnico que siempre son recomendables no olvidar para realizar un correcto acotamiento. ¿Listo? Y eso lo van a observar ustedes en el video auxiliar que les dejaré en la plataforma para que por favor lo revisen con más detenimiento. No creo que vaya a llevar más de 7 minutos. No creo. Perfecto. Veamos el último tipo de acotamiento que lo dejamos a propósito así, que es el acotamiento de tipo ordenada o también nos ayuda a ubicar puntos en función al 00 del sistema. Vamos a hacer algo acá. Yo todavía no. Utilicemos este primero. ¿Listo?
Hasta ahorita lo que hemos hecho con este grupo de objetos es indicar las medidas de sus elementos, de sus líneas, cuánto mide de alto, cuánto mide de ancho, cuánto miden sus ángulos, cuánto mide radio, arco, diámetro. Estos elementos van a medir exactamente lo mismo si están acá, o si de pronto están acá arriba, o si de pronto están de este otro lado. En cualquiera de todas estas posiciones, los objetos seguirán midiendo exactamente lo mismo. Pero existe un acotamiento un poco diferente en cuanto al grupo que acabamos de estudiar. Y es este otro que se llama un acotamiento de tipo ordenada o de tipo coordenada, donde lo que nos indica a nosotros es literalmente la distancia de un punto con respecto al 0,0 del sistema, o con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Yo voy un segundito a colocar 2 o 3 acotamientos lineales de esta figura. Voy a ubicar de pronto de aquí a acá, que mide 20. Voy a colocar de aquí a acá, que mide 55. Voy a colocar de aquí a acá, que mide 15. Quedémonos con esos 3. A propósito, yo voy a copiar esto hacia otra parte del espacio. Aquí. ¿Listo? Nos vamos a quedar ahorita solamente con esto. Estas yo las tengo almacenadas en una capa que se llama cotas 1. Vamos a utilizar una capa nueva para el siguiente grupo de dimensionamiento. Y vamos a apagar las cotas 1 para no confundir información. ¿Listo? Aprovecho en comentar. Como el acotamiento es otro elemento adicional en nuestro proyecto, el acotamiento debe estar en una capa diferente. El acotamiento no es muro, el acotamiento no es silla, el acotamiento no es achurado de piso, el acotamiento no es texto. El acotamiento es acotamiento y tiene que estar en su capa correspondiente. No puede estar ni siquiera en capa 0. ¿Listo? Debemos colocarla siempre en su lugar respectivo. Probemos entonces acá en ver cómo funciona este último tipo de acotamiento tipo coordenada u ordenada. Cuando activamos el comando, observemos qué es lo que pasa. Yo literalmente lo que debo seleccionar es un punto. Y a partir de ese punto yo le puedo decir al programa, puedo decirle al programa, en el caso que coloque el cursor en sentido horizontal, que la distancia va a ser de ahí hasta el piso, es decir, hasta el eje X. O si lo hago en este sentido paradito, lo que estoy diciendo es la distancia de ese punto con respecto al eje Y. Vamos a ver rápidamente esto que parece un poquito confuso, que no lo es. Vamos a ubicar esto acá y vamos a ubicar esto acá. ¿Qué es lo que le estamos diciendo o qué es lo que nos está mostrando el programa aquí, literalmente? En cuanto a esto, que la distancia que hay entre este punto y el origen del sistema es esta. Es lo que estamos indicando con ese tipo de acotamiento. Y en el otro caso, en el sentido vertical, yo voy a llevar una línea acá y vamos a hacerlo. Era una línea de referencia acá y ya la borramos. ¿Okay? Y que la distancia que hay entre este y este es esta. ¿Ok? Ese acotamiento lo que nos indica son estas dos informaciones. Esto es simplemente la ubicación de un punto, el punto que nosotros indiquemos en el sistema, en el programa, con respecto a la horizontal, que es X, y con respecto a la vertical, que es Y. Borremos esto nuevamente y probemos
con otro punto adicional. Ya vimos este y ya vimos este. Probemos de pronto este puntico por acá arriba. Acotamiento de tipo ordenada o coordenada. Y de acá, en cuanto al eje X, ese punto está separado a 55 unidades o a 55 metros. Ese mismo punto, con respecto al eje Y, porque es la paralela, está separado a 227.93 metros o 227.93 unidades. Esa información es simplemente esto acá, como si fuera el acotamiento lineal de este punto con respecto al piso, es esta. Y de este punto con respecto al otro eje, es esta. Veamos que es exactamente la misma. Y en este caso, la del 55, aquí, la del 55 es esta misma altura. Entonces, este tipo de acotamiento de tipo ordenada o coordenada, lo que nos ayuda a nosotros es a poder dimensionar y ubicar la distancia que hay de un punto específico en el espacio con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Habíamos nosotros hace ratico colocado este objeto por acá arriba, a propósito. Y vamos a emplear el mismo tipo, perdón, de acotamiento para que observemos la diferencia de ubicación. Y vamos a acotar bajo esa misma herramienta por lo menos estos dos que corresponden a este vértice que está acá. Ese mismo es el que vamos nosotros a acotar aquí arriba. Entonces, este punto. Listo. Activamos la herramienta del acotamiento de tipo ordenada o coordenada. Tocamos el mismo punto y movemos hacia un lado, tocamos el mismo punto y nos movemos hacia el otro para ver la distancia. Voy a partir a propósito la pantalla en dos para que podamos ver la información de ambos ejemplos. Aquí vamos a ver este y aquí vamos a ver este otro. Observemos que la posición de este punto con respecto al eje X y con respecto al eje Y es diferente a la posición de este otro punto con respecto al eje X y con respecto al eje Y. La figura es la misma, pero la posición geográfica dentro del proyecto en AutoCAD es diferente. Entonces, este tipo de coordenadas no es que nos dice la distancia de un segmento o el tamaño de un elemento. Nos dice es como si fuese la ubicación de un punto en el espacio o con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Es decir, cuánto estaría por arriba o por debajo del eje X y cuánto estaría o a la derecha o a la izquierda del eje Y. Aunque el objeto sea el mismo, la ubicación geográfica no es la misma. Bien, hasta ahorita, más preguntas, dudas, inquietudes acerca de este otro tipo de acotamiento. Profe, una pregunta. Ujú. O sea que, digamos, ejemplo de la vida real, Ujú. eh, esa línea en X sería el suelo. Es como si fuese el suelo, podría ser. Pero ojo, Mm, esto también puede servirnos cuando, no sé si hasta ahorita ustedes lo han visto, no lo han podido ver o lo han podido manejar, un plano topográfico. No sé si de pronto hasta ahorita ustedes han visto algún plano topográfico, han visto de pronto sus características. Vamos a ver si podemos encontrar uno rápidamente aquí.
Vamos a ver uno. No se ve bien este. Vamos a ver. Ok. No está muy nítido, pero vamos a ver si de pronto nos sirve como ejemplo. Observemos este planito topográfico en el cual el profesional en el área, en este caso es el topógrafo, realizó el relevamiento y la construcción de esto que se llama parcela número 9. Esta parcela número 9, perdón, tiene diferentes puntos o vértices que empiezan, un poco más delgadito, que empiezan desde acá, vértice 1, vértice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 vértices. Tiene esta figura que está acá. En este caso el vértice es donde siempre encontramos un quiebre en un lindero. En estos casos, este lote tiene que dibujarse en AutoCAD en la posición exacta en cómo estuviese en la realidad. Es decir, cuando el dibujante de topografía va a plasmar esta información en el proyecto, él debe escribir la coordenada exacta de este punto 1 en cuanto a X y en cuanto a Y. Literalmente lo tiene que ser así. Lo mismo para el punto 2, lo mismo para el punto 3 y así con todos los 17 puntos que conforman este proyecto. Esa información la basan o la escriben en una pequeña tabla, pero observemos que de fondo hay como una especie de cuadrículas que son de coordenadas. Normalmente se realizan ese tipo de cuadrículas de coordenadas como referencia. En este tipo de situaciones nosotros pudiésemos emplear la herramienta de el acotamiento de tipo coordenada u ordenada y decirle al programa, listo, voy a acotar este vértice que se llama 1 porque quiero saber cuál es la distancia que hay de 1 con respecto a X y también de ese mismo punto 1 con respecto al eje Y. Entonces, aquí me va a salir una información y aquí me va a salir otra información numérica. Podemos utilizar el siguiente punto, el vértice 2, para saber la posición exacta de este vértice dentro del espacio. Acoto este punto y el programa me va a decir que está tantas unidades separado con respecto al eje X y también me va a decir cuántas unidades va a estar separado con respecto al eje Y. Entonces, esta podría ser otra forma de aplicar este tipo de acotamiento de tipo ordenada o coordenada, donde necesito literalmente es un punto para poderlo ubicar en el espacio. ¿Sí? De pronto se vio un poquito más claro la forma de aplicar esta coordenada, este tipo de acotamiento, perdón. Sí, profe. Perfecto. No olvidemos nunca que AutoCAD no está diseñada solamente para arquitectos, ¿listo? AutoCAD está diseñada de manera general para diferentes tipos de profesiones, para ingeniería civil, para ingeniería industrial, para ingeniería eléctrica, ingeniería sanitaria, para topografía, para arquitectura. En cuanto al programa general, está diseñado para toda esa rama del conocimiento. Y puede que existan algunos casos o algunos comandos en específico que sean más usados por nosotros que en otros tipos de carreras, por decirlo de esa manera. Posiblemente nosotros, dentro de lo que es el desempeño de nuestra carrera, a lo mejor pocas veces llegaremos a utilizar este tipo de acotamiento. Eso no lo sabemos.
¿Listo? Eso lo sabrán ustedes o lo verán ustedes en un futuro. Pero a lo mejor esta herramienta puede que esté más enfocada a un dibujo topográfico. Entonces, como AutoCAD también está diseñada para personas que trabajan con topografía, entonces debemos incorporar esa herramienta en el software porque, digamos, es una herramienta bastante versátil. Para que tengamos solamente ese detallito por acá en cuenta. Listo. Nos hemos podido dar cuenta que el acotamiento en AutoCAD es algo bastante sencillo de incorporar. Sin embargo, existe algo importante que no podemos olvidar y es la forma y la proporción de los elementos una vez que nosotros incorporamos el acotamiento en AutoCAD. Puede que a nosotros nos pase lo siguiente. Vamos a ver si nos ocurre con este dibujo. Vamos a probar. Vamos a decir que vamos a acotar la distancia de los ejes. ¿Ok? Y tenemos acá. En este caso, digamos que el tamaño no fue tan grande, por decirlo de una manera. Está relativamente acorde. Pero puede que nos pase esto otro. Vamos a abrir acá. Y vamos a crear un pequeño rectángulo que mide 5 por 5 y vamos a ver si nos sale acá. ¿Ok? Observemos aquí cómo en este caso el número y lo que son las flechas tienen un tamaño muy grande en comparación con esta figura que tenemos acá de rectángulo. Imaginemos que esto va a ser una habitación y que aquí adentro voy a encontrar de pronto una cama y voy a encontrar una mesita de noche y voy a encontrar una sillita por aquí y voy a encontrar otro elemento por acá, etcétera, y de pronto habrá alguna puertecita que consiga por aquí. ¿Listo? Imaginemos. Observemos entonces el tamaño y la proporción que tiene este acotamiento en función a lo que nosotros estamos acotando. Si llegáramos a necesitar acotamientos de estos elementos más pequeños, observemos cómo estos están completamente desproporcionados en comparación al tamaño total de esto. En este tipo de casos ya a nosotros nos toca crear y ajustar un estilo de acotamiento. Y el estilo de acotamiento nos va a ayudar a nosotros a poder configurar ciertos elementos básicos necesarios para que el acotamiento se vea de lo mejor en su proyecto. Esa información nosotros la vamos a encontrar en la guía de estudio, en lo que corresponde al estilo de acotamiento. ¿Listo? Sin embargo, me faltó comentarles este otro tipo de acotamiento posible a emplear en AutoCAD. Y estas son dos variaciones que nosotros tenemos de un acotamiento lineal. Nosotros tenemos la posibilidad de incorporar un acotamiento de tipo continuo y tenemos la posibilidad de crear un acotamiento de tipo línea base. Mostremos rápidamente antes de entrar en el estilo de acotamiento. ¿Okay? Se nos pasó eso. Imaginemos que tenemos esta vivienda y que nosotros necesitamos acotar cada uno de estos ejes. La distancia entre los ejes, entre A y B, entre B y C, entre C y D. En este caso, literalmente nos tocaría incorporar varios acotamientos lineales y llegar a ubicarlos lo mejor posible, de manera que se vea estéticamente bien en un proyecto. ¿Listo? Por mucho que nosotros tengamos una buena vista, lo más seguro es que encontremos
estos detalles de imprecisión en este acotamiento. Estos detalles, si es un acotamiento continuo, no lo deberíamos observar dentro de un proyecto porque estaría mal hecho o mal dibujado. Al igual que de pronto acá, más todavía. Observemos el detalle y el desfase que hay entre uno y otro. En este tipo de situaciones que nosotros tengamos que empezar a construir un acotamiento lineal, lo hacemos a través de la herramienta de el acotamiento tipo continuo, como lo tenemos acá. Es decir, a raíz de un acotamiento lineal, yo empiezo a prolongar varios acotamientos lineales y van a quedar de manera continua. Cada quien va a quedar independiente, pero se van a dibujar de manera continua. Vamos a probarlo. Primeramente, para poder ejecutar un acotamiento continuo, tiene que haber un acotamiento lineal, siempre. Entonces, observemos muy atentamente lo que voy a hacer en este momento. Voy a activar un comando de acotamiento lineal, pero a propósito voy a acotar de arriba hacia abajo. Perfecto, observemos que el acotamiento se ve exactamente bien donde tiene que estar. Ahora sí, dijimos que para poder tener un acotamiento continuo, primero tenemos que tener un acotamiento lineal. Activamos el acotamiento de tipo continuo y veamos qué es lo que ocurre. Si yo quiero acotar este punto que está aquí arriba, ¿qué es lo que nos está designando AutoCAD? La distancia de dónde hasta dónde. Del C al A. ¿De dónde hasta dónde parece que estuviese marcando la distancia AutoCAD? Del C al A. ¿De cuál eje hasta cuál eje? Profe, María Pablo estaba diciendo que del C al A. ¿De dónde hasta dónde sentimos que se nos está marcando este siguiente punto? Un segundito acá. El chat no me lo muestra. No los estoy escuchando y no sé por qué. A ver si es algo que yo tengo que acomodar, pero no creo. Intenten hablar, a ver, activar sus micrófonos para ver. Profe, ¿no se escucha? Está raro, vamos a detener un segundito acá. Ahí se escucha. Volvamos a nuestra pantalla. Perfecto. Ahora sí. Sigamos entonces. Y probemos ahora sí lo que acabamos de hacer en este momento. Y si nosotros hiciésemos un clic en este punto, ¿qué es lo que pareciera se estuviese acotando en este momento? ¿De dónde hasta dónde? Profe, yo estaba diciendo que del C al A. Ok, perfecto. Es decir, el acotamiento literalmente es así. Desde el eje A hasta el eje C. ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? El programa está siguiendo el último punto que yo dibujé en el acotamiento. Y si nosotros recordamos hace ratico, nosotros cuando hicimos este primer acotamiento, comenzamos aquí y luego nos dirigimos hacia A para realizar el acotamiento. ¿Qué es lo que pensó el programa? Que a partir de A hacia abajo es que íbamos a incorporar los otros acotamientos. Entonces el programa pensó que
A partir de aquí íbamos a seguir acotando y a seguir acotando hacia abajo. Pero literalmente lo que necesitamos es ir de B hacia arriba. En esos casos, pues entonces, cuando activamos el comando de, o la variación del comando acotamiento continuo, vamos a hacerlo, a repetir la operación nuevamente. Acotamiento lineal, a propósito va a ser de arriba hacia abajo, para poner la distancia aquí. Listo. Cuando damos acotamiento, él va a tomar el último punto, en este caso es en el eje A, y él va a realizar ese acotamiento. Pero sabemos que no queremos que sea hacia abajo, sino queremos acotar es hacia arriba. Observemos entonces en la línea de comando, hay una opción que se llama seleccionar. O creo que de pronto en la versión español debe aparecer como designar. Entonces, cuando nosotros tocamos en AutoCAD esta opción de seleccionar, podemos decirle al programa, ahora sí, cuál queremos que sea el extremo para empezar a continuar un acotamiento. En este caso, tocamos el extremo de este lado y ya el programa entonces interpreta que a partir de ahí vamos a empezar a acotar todo lo que nos está faltando. Entonces, si yo hago un zoom súper cerca por acá, nunca voy a encontrar una imprecisión entre punta de flecha y punta de flecha. Entonces, esa herramienta nos sirve para realizar acotamientos continuos. Por ejemplo, también cuando tengamos que acotar acá espacios externos, para hacerlo de una manera mucho más rápida y de una forma mucho más sencilla. En este caso, observemos que el número tiene muchos decimales. Eso lo acomodamos en unos segundos. Pero en cuanto al funcionamiento es ese. El otro es un acotamiento de tipo línea base, es decir, tomando como referencia un segmento relativamente fijo, el programa nos va a incorporar distancias paralelas de diferentes elementos en función a una, valga la redundancia, línea base de referencia. Probémoslo rápidamente. Imaginemos que tenemos acá esto. Vamos a probarlo con este mismo. De A a B. Y tenemos acá. Luego un acotamiento de tipo línea base. Podemos aquí picar en C y picar en D. Y entonces observemos cómo el programa, en función a la línea inicial, la línea base, que fue en el eje A, vamos a empezar a medir la distancia de A a B, la distancia de A a C, la distancia de A a D. Este es el otro acotamiento que se llama acotamiento de tipo línea base. ¿Sí? Eran las dos variaciones que estaban pendientes por revisar. Perfecto. Habíamos dicho entonces, y vamos a hacerlo antes que finalice nuestra sesión de hoy, que necesitamos nosotros ajustar ciertas características importantes en nuestro proyecto para que el acotamiento resultante no sea algo como lo que estamos viendo acá, sino que pueda ser algo mucho más armónico, algo mucho más estético, porque acuérdense que siempre los dibujos que nosotros realizamos son muestra de lo que nosotros somos en cuanto a profesional. Entre mejor sea una representación, una mejor imagen vamos a proyectar. ¿Listo? Parece de pronto algo sencillo, pero eso suele influir muchísimo. Entonces, vamos a revisar lo siguiente. Un acotamiento tiene ciertos elementos que son particulares para estudiar. La primera de ellas, acá, aquí, listo. La primera de ellas, obviamente, sería el objeto que vamos a acotar. En
este caso pues, es un rectángulo, pero puede ser un triángulo, una circunferencia, un muro, una cama, una silla, lo que sea. Tenemos obligatoriamente el muro o el elemento que vamos a acotar. Tenemos, en este caso designado con la letra B, el punto de referencia de donde va a partir el acotamiento. Entonces, en este caso, para esta cota que es 53.3, puede que la comience acá y la finalice acá, o viceversa, la comience acá y la finalice acá. Son los puntos de referencia para nosotros empezar a acotar. Tenemos designado con la letra C, que es el valor de la cota, es decir, la información numérica que a nosotros nos va a indicar la distancia, distancias lineales o distancias curvas, dependiendo sea el caso. Tenemos designado con la letra D, representa esta línea y esta línea, y vienen siendo las líneas de extensión o las líneas que nosotros solemos colocar como remate para enfatizar que un acotamiento va desde un lugar hasta el otro. Entonces, son en AutoCAD llamadas líneas de extensión. Tenemos con la letra E las puntas de flecha, es decir, las terminaciones que tiene el acotamiento. Nosotros, en un dibujo técnico, podemos tener las terminaciones literalmente según nuestro gusto. Hay personas que utilizan una línea inclinada, otras personas que utilizan puntos, otras personas, como en el dibujo, que utilizan flechas. Literalmente, nosotros decidimos cuál va a ser la representación para esas puntas de flecha, que es el nombre como aparece en AutoCAD. Tenemos designado con la letra F la línea de dimensionamiento, es decir, esta que va desde donde empieza hasta donde termina el acotamiento. Es una línea diferente a lo que serían las puntas de flecha. Y sobre esta línea normalmente se va a ubicar el valor numérico de la cota. Adicionalmente tenemos estos tres elementos, la letra G, la letra H y la letra I, que la encontramos de este lado. Esos tres elementos van a ser los siguientes. Primeramente, el de la letra G, este que está acá, es el desfase desde el origen o el punto de referencia. Es decir, la separación que hay entre este punto que me sirvió para acotar y el inicio de la línea va a ser la distancia indicada con la letra G, que es el desfase desde el punto de origen. Ya lo vamos a ver ahorita en AutoCAD. Tenemos la otra designada con la letra H, que es esta, y se refiere a la extensión desde la línea de dimensionamiento. ¿Qué quiere decir? El pedacito de línea que hay de aquí hasta acá es lo que está indicado con la letra H. Es decir, desde la línea de acotamiento hacia afuera, cuánto vamos a extendernos o cuánto vamos a sobresalir. Y de último, con la letra I, dice el desfase del texto con respecto a la línea del acotamiento. Con la letra I, lo único que decimos es cuánto se va a separar el texto de esta línea. No es más. ¿Listo? De pronto a lo mejor son muchos elementos en un solo momentico, pero es algo bastante sencillo. Por el tiempo creo que no nos va a dar oportunidad de revisarlo hoy. No se preocupen porque lo terminamos de revisar el día lunes. Sin embargo, me gustaría pedirles muchísimo que revisemos las páginas siguientes de esta guía, es decir, esta, hasta aquí, antes de llegar a las tablas. Las tablas no, las tablas las vemos por aparte. ¿Okay? Estas tres hojitas, lo único que nos van a indicar a nosotros es cómo poder ajustar el estilo de acotamiento. ¿Cómo sacamos un estilo de acotamiento y cómo empezamos a configurarlo? Vamos a dirigirnos a la pestaña Anotar
sección que corresponde a cotas, acotamiento, perdón, este no es. Ahora sí. Sección que corresponde a cotas, acotamiento o dimensionamiento. Y luego vamos a hacer clic sobre esta pequeña flechita que está como muy discreta en esta esquina. Esta flechita es la que nos va a ayudar a nosotros a sacar el estilo de acotamiento. Al nosotros hacer un clic acá, se nos va a desplegar una ventana emergente, nos va a mostrar cuáles son los acotamientos que están activos y presentes en nuestro proyecto, y nosotros lo que vamos a hacer es a crear un estilo de acotamiento nuevo. Este estilo de acotamiento nuevo, cada quien le pone el nombre. Yo le voy a poder colocar aquí, profe de AutoCAD. El nombre literalmente lo seleccionan ustedes. Y en la siguiente ventana que nos salga, vamos a empezar a poder configurar los elementos. Y se los voy a comentar ahorita, no va a dar tiempo de revisarlos, pero se los voy a comentar para que lo podamos revisar en casa. Y luego el lunes lo terminamos de reforzar. Las pestañas que vamos a necesitar nosotros trabajar son las siguientes: líneas, símbolos y flechas, textos y unidades primarias. Son las únicas 4 pestañitas que vamos a necesitar. De esas 4 pestañas, en cuanto a líneas, vamos a trabajar con las líneas de dimensionamiento y vamos a trabajar con la línea de extensión. Esas 2. En cuanto a símbolos y flechas, vamos a trabajar por ahorita solamente con las puntas de flecha. Y nosotros vamos a poder revisar aquí cuál queremos que sea nuestra terminación para esas líneas. En cuanto al texto, vamos a trabajar la apariencia del texto, qué tipo de letra, qué tamaño, qué color, si la queremos inclinada, negrita, etc. Cuál va a ser la ubicación del texto en el acotamiento, centrado a la derecha, a la izquierda, por arriba de la línea, en el medio de la línea, y cuál va a ser la alineación de ese texto en el acotamiento. Y de último, vamos a revisar las unidades primarias, como la forma en cómo vamos a ajustar ese acotamiento, la escala de medida, algunos detallitos, y en cuanto a dimensiones angulares. Esos van a ser los únicos elementos, lo que he sombreado hasta ahorita, los que vamos a ajustar para nuestro acotamiento. Por la hora no vamos a poder hacerlos ahorita, pero les voy a dejar la asignación de poder revisar esa información y ustedes empezar a revisar por su cuenta cómo podemos hacer esto, porque vamos a necesitar acotar nuestro ejercicio para el día lunes. Entonces, estudiemos y practiquemos todos los tópicos que hemos visto durante esta semana. Revisemos y corrijamos los detallitos que hasta ahora se nos presentaron en el ejercicio del fin de semana pasado, para que el día lunes podamos dedicarnos solamente a lo que corresponde a la información nueva a incorporar en nuestros ejercicios. ¿Listo? Lo que corresponde el día lunes, que es la sesión 10, el día martes, que es la sesión 11, y el día miércoles a la sesión 12, vamos a tener como esa jornada de 3 días de puros ejercicios bastante fuertes, intensos, en los que necesitamos concentrarnos bastante en lo que estamos haciendo, porque seguiremos desarrollando nuestra vivienda. Vamos a crear fachadas y vamos a crear cortes de esto que acabamos de hacer en este momento. ¿Listo? Rápidamente, ¿alguna pregunta, duda, comentario, inquietud al respecto? No, profe. De mi parte tampoco, profe. Perfecto, gracias. ¿Alguien más de pronto hasta ahorita? No, señor, todo claro. Perfecto, Juan también. Recuerden que cualquier duda que se les pueda presentar, pueden escribirme un mensajito al correo electrónico. Cuando me escriban, por favor, en el asunto me dicen AutoCAD diurno o AutoCAD de día, para yo saber cuál es el grupo de estudiantes que me está escribiendo, para hacerlo más rápido.
Entonces, si no es más por ahora, ¿alguien quedó pendiente por escribir sus datos en el chat para la asistencia? Si alguien faltó, es el momento para hacerlo. ¿Listo? Entonces, jóvenes, nos vemos el día lunes con el favor de Dios. Cuídense muchísimo, estudien bastante, disfruten también de su fin de semana, descansen también otro poquito y nos veremos con todas las energías recargadas el próximo lunes. ¿Listo? Vale, profe, muchísimas Bueno, Listo, profe, profe, muchas gracias. gracias. Que estén muy bien. Un Sí, excelente sí. fin de semana para todos. Hasta luego. gracias.